Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a compartir temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición apostólica de la Iglesia. Antes de comenzar este programa nos ponemos en la presencia del Señor y nos adentramos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te ofrecemos lo que somos, lo que tenemos, porque todo proviene de ti. Permítenos, Señor, introducirnos en la misericordia de tu amor. Míranos, Señor, como hijos tuyos que somos, y escucha nuestra oración. Todas estas intenciones que tenemos en nuestro corazón, las ponemos en las manos de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Amén. Queridos hermanos, vamos a comenzar hoy otro tema llamado la falsa adoración. Recuérdense que estos temas también ustedes los pueden encontrar escritos en apologeticasiloe.com. Hay un terrible mal que se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios y son las pseudos iglesias. Me refiero a pseudo iglesias, no me refiero, para ser más específico, a las iglesias protestantes que tienen un orden establecido, que tienen sínodos o tienen un tipo de sistema corporativo de orden y de enseñanza. No me refiero a esas iglesias también llamadas tradicionales del protestantismo. Me estoy refiriendo a estas pseudo iglesias, a estos grupos que aparecen en un shopping center, en una esquina, donde el llamado pastor es el obispo, el presbítero, el diácono, el que expresa la voluntad de Dios, el que sabe qué es lo que Dios quiere, el que dice qué es lo que Dios espera, y sobre él no tiene absolutamente ningún superior ni ningún control. Eres su propia iglesia. Y que están hoy, que mañana no están. A eso me refiero cuando digo las pseudo iglesias, que es un gran problema no solamente para la Iglesia Católica, sino también para todas las iglesias protestantes organizadas. Estas pseudo iglesias que con apariencia de enseñar la verdad sobre el reino de Dios, en realidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces son negocios personales en competencia con todo aquel que le pueda restar miembros. Léase diezmos o ofrendas, entre paréntesis. Y lo más terrible, el gran peligro de esto, es que han implantado una falsa adoración. Una falsa adoración basada en la emotividad y un culto verdaderamente egoísta y personal, que no está acorde ni con la tradición bíblica ni con la adoración celestial. Estas falsas iglesias que pululan en el mundo entero y son casi todas, tienen su origen en los televangelistas, en el televangelismo de los años 1970 y 1980. Muchas veces, hermano, no es más que nueva era disfrazada de cristianismo. ¿Qué cosa? ¿Por qué yo digo que es la nueva era disfrazada de cristianismo? ¿Qué cosa es la nueva era? La nueva era es quitar la atención de Dios para ponerla en algo que no es Dios. Entonces, bueno, como una iglesia puede quitar la atención de Dios y ponerla en algo que no es Dios. Por ejemplo, promoviendo cultos dominicales de milagro. Ven para que recojas tu milagro, ven para que te lleves tu milagro. Estás quitando la adoración a Dios para poner todo, centrarte en lo que tú vas a recibir. Enfocar la propaganda llamada por evangelización, entre comillas, enfocarlo en todo lo que tú pidas, todo lo que tú creas se te va a dar. Pide un Cadillac, pide un Mercedes-Benz y Dios te lo tiene que dar, reclama. Está haciendo del hombre, el Señor, y de Dios un siervo tuyo. Por eso que digo que eso es nueva era disfrazada de cristianismo. Ofreciendo, como en el caso bíblico de Nadab y Abiú, un fuego profano que el Señor no ha pedido. Y hermano, lo más peligroso, que va a tener el mismo efecto. ¿Quién es Nadab y Abiú? Nadab y Abiú nos habla de ellos en Deuteronomio. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos. Y luego de echar incienso encima, ofrecieron a Dios un fuego profano que él no les había mandado. En ese momento salió de la presencia del Señor un fuego que los devoró. Hermano, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño en adoración a Dios.
un fuego que Dios no había pedido. Ofrecieron una falsa ofrenda, una falsa adoración. Y dicen que el mismo fuego que ofrecieron los consumió y los destruyó. Muchos cristianos son arrastrados dominicalmente a servicios religiosos, que si bien son de utilidad creyente, no es el culto solemne que el pueblo de Dios le ha tributado al Altísimo desde los tiempos de la antigua alianza, desde la época en que Israel caminó por el desierto. Vamos a aclarar qué cosa es un servicio religioso. Servicio religioso es un acto que ofrece la iglesia en beneficio de sus fieles. Por lo tanto, es un acto humano que redunda en el bien del que asiste, pero no es en absoluto un culto de adoración al Dios vivo. En un servicio religioso ofrecemos cantos, oraciones, alabanzas, se reciben milagros, enseñanza, sanación. Todo esto está bien, todo esto está bien. Y los grupos de oración en la Iglesia Católica son servicios religiosos. Pero hermano, ni tu oración, ni tu alabanza, ni la adoración que sale de ti le da un átomo de gloria a Dios. Nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración es buena para nosotros, para el creyente. ¿Por qué? Porque cuando alabo, cuando bendigo, cuando adoro a Dios, eso me hace crecer a mí espiritualmente y me hace recibir bendiciones de Dios. Pero de nuevo, el único beneficiado es el creyente. Con esto no le estamos dando un culto de gloria verdaderamente al Dios vivo. Porque todo lo que nosotros hagamos está manchado por el pecado. ¿Qué cosa es adoración? La Enciclopedia Católica describe magistralmente qué cosa es adoración. La Enciclopedia Católica dice así: en el más estricto sentido, es un acto ofrecido a Dios en reconocimiento de su suprema perfección y dominio, y de la dependencia que de Él tiene todas las criaturas. En un sentido menos estricto, la reverencia mostrada a cualquier persona o objeto que posee inherentemente o por asociación un carácter sagrado o un alto grado de excelencia moral. La criatura racional, levantando la vista hacia Dios, a quien la razón y la revelación muestran ser infinitamente perfecto, no puede en derecho y justicia mantener una actitud de indiferencia. Esta adoración requerida por Dios y dada exclusivamente a Él como Dios es designada por los griegos como latría, siendo la palabra adoración la que mejor traduce esta palabra en nuestra lengua. Adoración difiere de otros actos de cultos, tales como la súplica, confesión de los pecados, etc., en que su formalidad consiste en un acto de humillación ante el infinito y en un devoto reconocimiento de su trascendente excelencia. En Apocalipsis 5, 11 y 12 se da un excelente ejemplo de adoración. Vi y oí la voz de muchos ángeles en derredor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y era su número de miriadas y de millares, que decían a grandes voces: digno es el Cordero que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y los cuatro vivientes respondieron amén. Y los ancianos cayeron de enojo y la adoraron. El precepto revelado de adorar a Dios fue pronunciado a Moisés en el Sinaí y reafirmado en las palabras de Cristo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica: el elemento primario y fundamental en la adoración es un acto interior de la mente y la voluntad. La mente percibiendo que la perfección de Dios es infinita. La voluntad ordenándonos resaltar y dar culto a esta perfección. Sin alguna medida de esta adoración interior, en espíritu y en verdad, es evidente que cualquier muestra externa de culto divino sería una mera pantomima y falsedad. Pero igualmente, evidentemente, es que la adoración sentida dentro buscará expresión hacia afuera. La naturaleza humana demanda expresión de algún tipo para sus estados de ánimos espirituales y emociones. Y a este instinto por la autoexpresión se debe todo nuestro aparato de habla y expresión corporal.
Suprimir este instinto en la iglesia sería tan falto de razón como reprimirlo en cualquiera otra parte de nuestra experiencia. Más aún, haría atroz daño a la iglesia. Reprimir su tendencia o manifestación externa, ya que la expresión externa reacciona sobre el sentimiento interior, acelerándola, reforzándola y manteniéndola. Como enseña Santo Tomás, es connatural para nosotros pasar de los signos físicos a la base espiritual en que se apoya. Estas palabras de la Enciclopedia Católica son tremendas. Como bien dice la Enciclopedia Católica, la adoración, y entiende esto, conlleva dos actos. Un acto interno y un acto externo. Sin el acto interno de percibir la perfección de Dios y someternos a Él en asombro, el acto externo, las posturas de culto, etcétera, son vanas. O sea, hermano, nuestros hermanos protestantes, en una forma bastante banal, solo catalogan como adoración los actos externos, privando al creyente de la raíz santa de la verdadera adoración y condenando como adoración falsa lo que simplemente es respeto. Nuestros hermanos de otras iglesias creen que una persona se arrodilla y está adorando ya. No, hermano, tú te puedes arrodillar delante de la tumba de tu mamá. Tú te puedes arrodillar delante de la novia a pedirla en matrimonio y no estás adorando a nadie. Es un gesto. La adoración no es un gesto. La adoración nace de adentro, es el reconocimiento y el asombro ante la grandeza de Dios y tú te sometes a esa grandeza de Dios. Y cuando te sometes no puedes nada más que expresar exteriormente ese asombro y ese sometimiento interior. Acuérdate, la adoración tiene dos partes. La primera interna y la segunda externa, pero sin la interna, la externa no vale absolutamente nada. Yo estaba entrando en un web protestante consultando sobre esto de la adoración y ellos decían, acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra shakha para indicar esta actitud, con la connotación de postrarse, arrodillarse, inclinarse. En el Nuevo Testamento el término es prosecuneo, que es reverenciar a una persona. Usualmente el adorante baja la cabeza hacia el suelo. Como ven, estos hermanos se están fijando y juzgando la actitud externa. Hermano, esto crea una generación de creyentes superfluos, cayendo en la misma religiosidad que tanto critican en otros. Ciertamente, como dicen estos hermanos en este web, ¿qué es la adoración? La palabra hebrea para adoración es sahak. Y la palabra para honrar, ojo, adoración es sahat, para honrar es hadar. Sin embargo, sonando distinta y significando cosas distintas, tienen la misma raíz. Solo que sahat significa reconocimiento de autoridad y sumisión total en quien reconocemos esto. Mientras que hadar es un comportamiento de reconocimiento sin la sumisión total en el sentido espiritual. Así, hermano, el mismo Señor lo dice, honrar padre y madre. Esa palabra honrar padre y madre es hadar y tiene la misma raíz de adoración que sahat. ¿Quiere decir que se adora a los padres? No. Quiere decir que se sometan a los padres, aunque eso no conlleva una sumisión total, sino es un reconocimiento. Así, hermano, se puede estar honrando sin estar adorando. Te lo repito, se puede estar honrando sin estar adorando. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Tú sabes, hermano, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que tú tienes en tu interior. Para que exista adoración, tú tienes que someterte a quien te rindes. Si no te sometes totalmente, no hay adoración, hay honra, reconocimiento, pero no hay sometimiento. La raíz griega de la palabra verdad es aletheia. Y esta es la palabra que usó Jesús cuando dijo, y conoceréis la verdad y os hará libres. Esta es la primera característica que Jesús mencionó. Ser cristiano es conocer la verdad y ser liberados en esta verdad. El precepto revelado de adorar a Dios fue pronunciado a Moisés en el monte Sinaí y reafirmado
en la palabra del Señor Jesús cuando dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Mateo 4:10. Pero esta adoración de Israel que se le ordenó a Moisés en el Sinaí, hermano, estuvo asociada a una liturgia visible. Israel tenía una liturgia visible. En el templo se hacían acciones litúrgicas visibles para significar la adoración interna del creyente. Como decía San Pablo en Hebreos 9, que la adoración de Israel era prefigura de la adoración celeste del Nuevo Testamento. La adoración de Israel era solamente figura. Nosotros, queridos hermanos, tenemos la realidad. Nuestra liturgia de adoración tiene su origen, hermano, no en la tierra. La liturgia de nuestra adoración desciende del cielo. Mucha gente piensa que la Eucaristía, la liturgia eucarística la inventó alguien, la escribió. No, nuestra liturgia no viene de la tierra, nuestra liturgia viene del cielo. Por eso que Juan ve en el Apocalipsis a la nueva Jerusalén descender del cielo, porque la primera Jerusalén es de la tierra, la hicieron los judíos alrededor del monte Moría, es un intento humano. La segunda Jerusalén es un intento divino, porque la hace Jesús, por eso que la segunda Jerusalén es del cielo. Nuestra liturgia, como le decía, tiene su origen en el cielo y desciende del cielo. Nuestra liturgia, lo hemos hablado cuando hablamos de la Pascua Eterna, de ese tema, es una realidad celestial que la iglesia refleja en la solemnidad del culto que ella da. Y hermano, que está revelada en el Evangelio celestial, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis 5, 11 y 12, que ya lo mencionamos, se da un excelente ejemplo de adoración. Dice así: vi hoy la voz de muchos ángeles en derredor del trono, y de los vivientes y de los ancianos, y era su número de miriadas y de millares, que decían a grandes voces: digno es el Cordero que ha sido degollado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Y los cuatro vivientes respondieron amén, y los ancianos cayeron de hinojos y adoraron. El mismo apóstol Pedro nos habla en su epístola de la verdadera adoración mesiánica. Eso tú lo puedes ver en Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, también ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, eso está en tu Biblia, sea Reina Valera o sea la Biblia de Jerusalén. En el Mesías somos acreedores por el Espíritu Santo de ofrecer sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Nadie más tiene la capacidad de presentar tal ofrenda de adoración y alabanza. Solo Cristo. Hermano, quiero dejar esto bien claro. Sin sacrificio no hay adoración. Imposible que haya adoración si en ese mismo momento de la adoración no hay sacrificio. Verdaderamente, hermano, yo sufro cuando en TV veo estos cultos evangelísticos donde creen que están dando al creyente una adoración, hermano, que no es más que enseñanza, alabanza. Una música buena o regularmente buena, haciéndole pasar como eso que es adoración. Hermano, eso no es adoración. ¿Cómo se engaña al creyente de tal manera? Eso es un culto humano, donde solamente entra el entendimiento de lo que te están explicando y las emociones a lo que te lleva la música y lo que te lleva un estado de mucha gente diciendo cosas diferentes, que lo vamos a ver más adelante. La congregación es central, es importante. La adoración mesiánica no la puede alcanzar separadamente un individuo. Estoy hablando de la adoración semanal como iglesia o agrupaciones generales de seres humanos. Vamos a ver algunos de los pasos para la adoración en la nueva alianza. Primero, convocatoria de verdaderos creyentes llenos del Espíritu Santo, invitados a formar parte de un cuerpo local sometido en autoridad. 2. La sumisión de estos creyentes integrantes del cuerpo
reconociendo que como simples seres humanos no somos dignos y no poseemos la capacidad para adorar. Al alabar al Mesías, el cuerpo del creyente es llenado de él, de la presencia de Cristo por medio de la gracia. 3. Manifestación sacrificial del Mesías por medio del Espíritu. La verdadera alabanza y la verdadera adoración se da en espíritu y en verdad por la unción del Espíritu Santo y la realidad del sacrificio único de Cristo que nos une a realidades espirituales. El altar unido al trono de Dios por medio de la única mediación de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Esta es la verdadera adoración, la única adoración que Dios acepta. No la que damos nosotros pecadores, la que da su Hijo perfecto, que es el que nosotros ofrecemos en la Eucaristía. Para poner esto en perspectiva, toda adoración mía, toda alabanza mía, toda bendición mía, todo estudio bíblico mío, todo eso redunda en bien mío. Hay personas que, cuando yo he preguntado, ¿qué podemos ofrecer a Dios? La gente dice, a nuestro pecado. Ok, hermano, nuestro pecado está bien que lo ofrezcas a Dios, pero es que nunca debiste haber pecado. ¿Qué yo puedo ofrecerle a Dios que Él primero no me lo haya dado a mí? Aparte del pecado, nada. Y el pecado no es adoración. Ofrecer el pecado no es adoración a Dios. ¿Qué acción yo puedo hacer que glorifique a Dios y que aumente la gloria de Dios? Nosotros, hermanos, no podemos hacer nada. Porque Dios es perfecto, porque Dios es infinito, porque Dios es santo. Lo único que agrada a Dios es Dios mismo. Por eso la verdadera adoración es ofrecer a Dios, al mismo Dios. Hermano, esto ocurre en la Eucaristía, que es la perfecta adoración. ¿Por qué? Porque ahí no estoy ofreciendo nada mío. Estoy ofreciendo al Padre el cuerpo sacrificado de su único Hijo que lo hizo en obediencia. Por eso ahí el Padre sí se gloria, porque es algo perfecto y santo que le estamos ofreciendo al que es perfecto y al que es santo. Estamos hablando, hermano, sobre la falsa adoración. El apóstol San Pedro nos decía en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Decíamos, querido hermano, que sin sacrificio no hay verdadera adoración. Decía que verdaderamente yo sufro cuando veo en TV muchos cultos, estos avivamientos protestantes, donde a veces con buena fe se le cree dar al creyente una adoración a Dios, querido hermano, cuando no es más que enseñanza, una alabanza, que no es más que música buena o regularmente buena. Querido hermano, eso no es adoración. Eso es un servicio religioso. Esto es un mero culto humano, donde inclusive muchas veces, peor, alguna gente entretienen al creyente haciéndole el centro de un culto banal y vacío. Yo veo programas que digo, Señor, pero ¿cómo alguien puede pensar que eso es adoración grata al Cordero y a la Santa Trinidad cuando no es más que puras clases, pura enseñanza? La enseñanza no es adoración. Por supuesto que la congregación es importante. La adoración mesiánica no se puede alcanzar solamente un individuo. Es propia de la iglesia, de la congregación. Si tenemos en cuenta que la iglesia tiene su raíz en Israel, San Pablo lo dice en Hebreos 9, todo lo que en Israel era prefigura, en la iglesia es realidad. Para entender la iglesia, tienes que entender Israel. Para entender la adoración de la iglesia, tienes que entender la adoración de Israel. En la adoración de la primera alianza se unía la intercesión del sumo sacerdote, el nombre santo de Dios y el cordero sacrificado. 3 elementos, recuerda, la mediación del sumo sacerdote de Israel,
el pronunciamiento del santo nombre de Dios y el sacrificio de un cordero. Repito, sin sacrificio no hay adoración. En la adoración mesiánica, en la nueva alianza, los nombres, el nombre santo de Dios y del Cordero son glorificados en el único sacerdote, Jesús, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza. Sin estos dos, sin el sacrificio del Cordero y sin el nombre santo de Dios, hermano, no hay verdadera adoración. En el Antiguo Testamento se nos presentan varios modelos de adoración. Uno, el más claro, se encuentra en Isaías 6, versículo del 1 al 8, donde el profeta Isaías, el gran profeta mesiánico Isaías, nos relata la visión de una adoración celestial. Querido hermano, este pasaje de Isaías 6, versículo, del 1 al 8, nos presenta inclusive un programa de la verdadera adoración. Vamos a leer qué es lo que dice el profeta. Por eso te invito a que lo busques en tu Biblia. Isaías, capítulo 6, versículo del 1 en adelante. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y su manto llenaba el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían el rostro, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Dios de los ejércitos. Llena está la tierra de tu gloria. Temblaron los postes de piedra de la entrada del templo a la voz de los que clamaban, y la casa de Dios se llenó de humo. Y dije: ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito. Que el Dios de los ejércitos han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y colocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa, tu pecado ha expirado. Esto está en el profeta Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 6. El capítulo comienza con la visión de Dios en su trono celestial. Y en su entorno, hermano, reina la belleza. Los serafines, los ángeles, brilla el Señor. Una manifestación de belleza como solo puede manifestarse Dios. Alrededor del Señor rige el poder, la majestad y la reverencia. Y hay un altar donde ha habido un sacrificio. Querido hermano, aquí se nos enseña el porqué de nuestra adoración. Nuestra adoración es la respuesta a la presencia divina y a su llamado a que lo adoremos. Los salmos, que son textos de alabanza y adoración tradicionales de Israel, nos muestran el cómo de la adoración, con gozo y reverencia. Esta idea se repite en los salmos una y otra vez en frases como: venid, aclamemos alegremente al Señor. Venid, adoremos y postrémonos. Salmo 95, 1 y 6. Hermano, muchas veces, y dígamelo a mí, no es fácil, cuando digo dígamelo a mí, por muchas veces tratamos de buscar este equilibrio en nuestros retiros cuando vamos al monasterio benedictino, pero no es fácil encontrar el equilibrio entre el gozo y la reverencia en la adoración. Una persona tiene que ser muy madura espiritualmente para encontrar esta unidad de gozo y reverencia. En nuestras Eucaristías a menudo enfatizamos uno en detrimento de otro. Muchas veces en la Eucaristía hay un gozo supuestamente hecho por bulla y música y no es reverencia. En otra vez en la Eucaristía hay una extrema solemnidad y reverencia y se pierde
es gozo. Se nos hace difícil hallar la forma de combinar las dos cosas. Hermano, nos cuesta ser reverentes y al mismo tiempo alegres. Pero hermano, eso es lo que Dios nos pide cuando lo adoramos. Hermano, muchas veces hemos confundido solemnidad con tristeza. Y muchas veces hemos confundido gozo con bulla. La Biblia presenta la adoración como una actividad integral. Los adoradores deben acercarse a Dios con su ser entero. Es por eso que nosotros e Israel tenemos liturgia. Es por eso que siempre ha habido liturgia. Y como dice David Shelton en su libro sobre el Apocalipsis, días de retribución, dice, el gran pecado de la reforma protestante, por supuesto, un poco más adelante, todavía los luteranos y los presbiterianos, los metodistas tienen cierta liturgia, los episcopales. Decía, el gran pecado de muchas iglesias protestantes es haber suprimido la liturgia, haciendo del culto un mero culto intelectual. Israel tenía liturgia. ¿Qué cosa es liturgia? Una serie de actos, una serie de acciones visibles que mueven al creyente a las realidades invisibles. El objetivo de la liturgia no es la liturgia en fin. El objetivo de la liturgia es mover el espíritu del creyente a lo que no se ve. Por eso cuando no hay liturgia hay que mover al creyente a lo que no se ve con bulla o con otras cosas. En Israel, todo el que lee el libro de los de Levítico, Deuteronomio, todo el que lee Israel sabe la liturgia del templo. El incienso, los cantos, la solemnidad, los sacrificios, las abluciones, el lavado de manos, el toque del chofar, de las trompetas de plata, las vestiduras sacerdotales. Había liturgia, y una liturgia bella, porque la liturgia tiene que mover tu espíritu al trono de Dios. Por eso es que Dios pide todas las cosas litúrgicas de Israel. En Éxodo lo pide de oro fino y de piedras preciosas. Se critica la riqueza de la iglesia, pero yo no he visto a nadie criticar a Moisés por eso. Y es Dios quien lo pidió. Y tenemos el falso concepto que el culto tiene que representar la pobreza de Jesús Mesías. El culto no presenta la pobreza de Jesús Mesías. El culto presenta el señorío de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Es una falsa hipocresía decir que el culto tiene que ser miserable y pobre porque Jesús nació en un establo. Jesús nació en un establo por tu pecado y por mi pecado, pero la liturgia no representa mi pecado ni tu pecado, representa la gloria de Dios. Por eso cuando tú sales de la liturgia tienes que pensar, he salido delante del trono de Dios. Por eso, antiguamente, las iglesias, y todavía las iglesias católicas bizantinas, orientales, tienen todo lleno de dorado. Los íconos brillan, las vestiduras sacerdotales brillan, el incensario tiene unos cascabeles que suenan, hay música continua, hay incienso que se huele. Desde que tú entras a la iglesia, huele a incienso, no desinfectante. Porque en la liturgia participa todo el cuerpo. ¿Todo es eso externo? No, porque dijimos que la adoración comienza con un acto interno. Pero esas cosas internas nos mueven también a acrecentar el deseo interno de adorar a Dios. Los bizantinos dicen que el creyente en la liturgia tiene que participar integralmente. El espíritu, los oídos, la boca, el olfato, el gusto, el tacto. Por eso que en la liturgia bizantina hay tanto incienso, porque cuando lo olemos, el olfato participa en la liturgia. Por eso en la iglesia bizantina están los cantos y el incensario tiene cascabeles, porque cuando lo oímos el oído participa en la liturgia. Por eso en la iglesia bizantina los íconos brillan y las vestiduras sacerdotales brillan, porque los ojos participan de la liturgia. Eso verdaderamente es una liturgia de adoración integral. Pero recuérdate, Israel tenía liturgia en el templo. Por eso la liturgia de la iglesia, que es una realidad celestial, está encarnada en o proviene, es la semilla, es la liturgia del templo de Israel. Lo dice bien claro en Hebreos 9 San Pablo, que el culto se pasó del templo de Jerusalén al cielo.
nuestra liturgia, que sigue el patrón del templo, ahora no tiene su corazón en un hombre, tiene su corazón en Jesús, sumo y eterno sacerdote, que es el centro de nuestra liturgia. La adoración, hermano, también es un acto comunitario dado a Dios como congregación de creyentes. Hermano, esto implica dos dimensiones, una vertical y otra horizontal, tal como la cruz que une la tierra con el cielo. En la adoración a menudo interactuamos con las personas de manera limitada. Sin embargo, la verdadera adoración debe acercarnos no solo a Dios, sino también a los otros creyentes. Es un falso concepto de adoración, es de una multitud junta, pero aislada en una oración personal. Hermano, yo veo en esas mega iglesias protestantes 90,000 personas en un estadio orando a Dios, pero cada cual orando yo solo, yo estoy haciendo mi oración al Dios que yo creo para recibir mi milagro. Hermano, son 90,000 personas gritando, a ver quién grita más fuerte, a ver si Dios lo oye, sin concierto como con los que están a su alrededor. Eso no es adoración, hermano, eso es egoísmo espiritual, que es lo que se ha promovido. Yo tengo mi oración, yo tengo mi alabanza, yo tengo mi fe, yo tengo mi milagro. Yo. Eso no es lo que Jesús buscó, porque cuando Jesús comenzó su misión, buscó 12 personas que le hicieran compañía. Somos una congregación de creyentes. Por eso creemos en la comunión de los santos. Nosotros no podemos adorar a Dios solos. Estaba hablando del culto solemne dominical. Lo adoramos en comunidad. Eso, hermano, es lo que nos muestra el Apocalipsis, una congregación adorando al unísonos y coralmente al Cordero. Fíjate que cuando si tú ves el Apocalipsis en el capítulo 4 y 5, los ancianos, los ángeles, los arcángeles y los serafines no están cada cual gritando su alabanza en particular. Todos dicen una voz, santo, santo, santo. Una liturgia comunitaria. Debido a que nuestras iglesias son cada vez más grandes y multiculturales, sobre todo aquí en Estados Unidos, esto representa un desafío. Pues cada grupo desea expresar la adoración a su manera. Hermano, y en ningún modo podemos perder nuestra característica católica, universal por la individualidad. Por eso que Santo Padre ha dicho bien claro que nadie en ninguna parroquia puede inventar su liturgia. Tenemos que seguir una sola liturgia. Somos católicos, somos universales. No tenemos un culto individual. Cuando nos reunimos, hermanos, a adorar, necesitamos saber a quién estamos rindiendo culto. La adoración no es para nosotros mismos. La adoración es para Dios y es a Dios. Es una actividad centrada en la divinidad, totalmente enfocada en Él. Vean el Salmo 9, versículo 1 y 2. No venimos principalmente a adorar para recibir bendiciones, para aprender o para estar en comunión fraterna. El propósito principal de la adoración es venir a Dios, darle gloria y someternos a Él. Este es uno de los errores más grandes del protestantismo, el haber reducido sus cultos a una especie de seguro social divino, donde voy a ver qué milagro me toca y vean esos anuncios que hay por la carretera, ven para que recibas tu milagro. A donde asistimos a ver qué cosa me cae. Eso no es adoración. Verdaderamente, querido hermano, la adoración es ofrecerle a Dios algo que a Dios glorifique y algo en que Dios se goce y algo que le dé gloria a Dios. Lo único que le da gloria a Dios es su único Hijo Jesucristo. Por eso la adoración, verdadera adoración es el ofrecimiento de Cristo sacrificado, el Cordero sacrificado y perfecto y vivo al Padre Celestial. Ahí sí Dios se goza, se alegra y recibe gloria. Esa única adoración, hermano, es la Eucaristía, que es la única orden litúrgica que dejó Jesús. Haced esto en conmemoración mía. No hay otra. Lo demás son cultos religiosos. Verdaderamente, hermano, esta es la única adoración que la iglesia ha dado a Dios desde el siglo I. Es la adoración que Jesús le dice a la samaritana en espíritu y en verdad. En espíritu, porque la adoración no es un acto externo, proviene de la sumisión interna
y el estupor ante la divinidad de Dios del creyente. Y en verdad, porque nuestra adoración no está dirigida a un Dios lejano, a un Dios que no veo, a un Dios invisible, a un Dios que digo que está en mi corazón, pero yo no sé dónde está. Nuestra adoración va dirigida al altar y al cordero que está sobre el altar en forma sacramental de pan y vino. En verdad, no es una adoración ilusoria, no es una adoración invisible, es una adoración visible por el poder del Espíritu Santo. Eso, hermano, es verdaderamente la adoración que tenemos en la Iglesia Católica y que yo creo que muchos de nosotros los católicos no valoramos. Hermano, como decíamos ahorita, el gozo del adorador no viene de la música. El gozo del adorador no viene de los milagros. El gozo del adorador no viene del animador. El relato de Nehemías de la dedicación del muro de Jerusalén luego del largo exilio de Israel dice, se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Nehemías 12:43. Podemos decir que el gozo experimentado en la adoración proviene de Dios y es el resultado de un profundo encuentro con Él, por lo que Él hace en nosotros. Esta búsqueda, hermano, del gozo de lo alto es importante, ya que nos dará, es que esta es lo que va a dar forma a nuestra expresión de adoración, al comportamiento, a la música, a la forma de vestirse para ir a la adoración. El Santo Padre ha insistido muchísimo en la música. La música en la adoración, en la Eucaristía, tiene que ser adecuada para la liturgia celestial, no para agradar a los fieles. Es por eso que mucha gente, sobre todo miembros de grupos pentecostales, confunden emoción con fe y fuego del espíritu con gozo emocional. Tenemos que darnos cuenta que no es lo que yo siento, es a quien yo adoro. Querido hermano, esta simple reflexión, en ella quiero que entiendas algo. La adoración no es lo que tú pones de tus esfuerzos emocionales. ¿Qué puede el hombre ofrecerle a Dios que no sea de él? ¿Qué puede el hombre ofrecerle a Dios que lo agrade? Técnicamente decimos nuestro pecado, pero nuestro pecado es un recuerdo de que hemos fallado y no hemos vivido a la altura de la voluntad de Dios. Por mucho que yo alabe a Dios, eso no añade una sola onza de gloria a Dios. Por mucho que yo ofrezca mi vida, siempre estará marcada por la concupiscencia, por el pecado. ¿Qué puede agradar a Dios? Terminado este programa te lo digo. Solo Dios puede agradar a Dios. O en el hombre perfecto, verdadero Dios y verdadero hombre, Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ofrecer Dios a Dios? Un culto agradable a Dios es el culto donde se ofrece a Jesús mismo. Dios perfecto en ofrenda al mismo Dios. Entonces, hermano, el Padre sí se glorifica. Pues le estamos ofreciendo a Él mismo en su Hijo Jesucristo, perfecto y obediente. Hijo obediente en su sacrificio. Este hijo que ofrecemos, hermano, sí agrada a Dios. Este Cristo que ofrecemos sí es un culto perfecto. Este acto de ofrecer al Hijo al Padre por medio del poder del Espíritu Santo, hermano, es la Eucaristía. Único culto que la iglesia puede ofrecer porque agrada al Padre. Hermano, como lo dijimos, todo lo demás es puro servicio religioso, culto humano para nosotros mismos. De esto habla San Juan ampliamente en el Apocalipsis, que te quiero invitar a leer en este espíritu de pacto y de liturgia celestial. La verdadera adoración no es un signo externo, como doblar rodilla. Se puede doblar la rodilla y tener el corazón lejos de Dios. Se puede doblar la rodilla y enseñar de respeto y no ser idolatría, como dice Josué 5, del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en la mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le dijo, ¿qué dices a tu siervo? Y el príncipe del ejército respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar es santo. Esto, hermano, es venerar. Se puede creer que un objeto santo nos puede sanar por favor de Dios y no ser idolatría,
como vemos en número 21:8. Y el Señor Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraban a la serpiente y sanaban. O como vemos en Segunda de Reyes 13:21. Y sucedió que al sepultar un hombre súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Se puede llevar en procesión un signo que nos recuerde el triunfo de Dios y no ser idolatría, como 2 de Samuel 6:12. Entonces fue David y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante del arca. Y así toda la casa de Israel conducía el arca con júbilo y sonidos de trompetas. Era una caja lo que David llevaba, con 2 piedras adentro. Pero esa caja era centro focal de la presencia de Dios, pero era un objeto. David no estaba adorando y sacrificando al objeto, sino a lo que ese objeto representaba, el pacto de Dios con Israel. Queridos hermanos, este pequeño estudio que hemos hecho quiere hacerte notar que adoración no son gestos, aunque lleva gestos. Que la iglesia no adora a ninguna estatua ni a ningún ser humano. Que la iglesia honra a los que nos precedieron en la fe, comenzando por María, la madre de la simiente, la madre del Mesías. Pero si los honramos, es por su disponibilidad y por su relación con Dios, no por ellos mismos. A los que ahora están delante del trono y del Cordero, a esos los honramos. Es un llamado a no ser banal en nuestra apreciación y a no juzgar lo que no conoces. Conoce la iglesia, la verdadera iglesia de los apóstoles, con una adoración consecutiva de 2000 años. Hermano, ven, conócenos en espíritu y en verdad. Y junto con nosotros, repite las palabras de adoración del Salmo 150, que todo lo que respire, alabe al Señor. Aleluya. Que el Señor te bendiga y te guarde, muestre su rostro sobre ti. Que el Señor te llene de su misericordia y te mantenga en esta iglesia de adoración de 2000 años. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.